Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La iniciativa privada ha insistido en que el país necesita que se actualice la Ley Federal del Trabajo. Afirma que una reforma laboral permitiría a México incrementar su competitividad. En el más reciente reporte global elaborado por el Foro Económico Mundial, nuestro país se ubicó en el lugar 53 y podría, dicen los empresarios, estar en el 23. Ernesto Cervera Macarios, que tiene muy buenas noches. Buenas noches, Serra. Bueno, pues reforma laboral fue lo que se le ocurrió al presidente Calderón para lanzar como buscapiés para ver si ahora sí se la aprueban, después de que durante todo el sexenio no pudieron aprobar absolutamente nada. Sus operadores políticos no sirvieron para nada y no le dieron ningún tipo de oportunidad de hacerlo. Ahora lo lanza junto con la de competitividad, o bueno, no competitividad, sino de transparencia en la contabilidad gubernamental, que degeneraría, por supuesto, en modelos de competitividad mayores. Lo cierto es que en el momento preciso en el que comenzaron a plantear el asunto de transparencia en sindicatos, en el momento en que se comenzó a plantear la necesidad de democratizar los mismos, ahí parece que el asunto queda totalmente atorado. Eso por un lado, y por el otro está el hecho de que al que le interesa que se apruebe inicialmente es a Enrique Peña Nieto y a los priistas para demostrar que ellos tienen el control en la Cámara de Diputados y de Senadores. Efectivamente, lo habíamos comentado en alguna ocasión anterior, esta reforma laboral tiene varios asuntos importantes, pero el único que es realmente complicado es el que tiene que ver con la democracia y la transparencia sindical. Esta parte es la que va a ser bien difícil que los líderes sindicales que están en el PRI quieran aceptar fácilmente, y por esa razón fue que no se aprobó durante la legislatura que acaba de terminar. Ahí fue donde se atoró el PRI, de hecho hizo una reforma alternativa, luego ya no quisieron ni discutirla para no complicarse la elección. Ahora esta discusión ha iniciado, los operadores, como tú bien dices, del presidente Calderón, pues han hecho lo mismo más o menos que durante todo el sexenio y se ha complicado todo, pero creo que ahora realmente esta discusión ya no tiene que ver con el presidente Calderón, tiene que ver con el nuevo gobierno. El presidente, una vez pasado el grito, el último grito, ya prácticamente no tiene más trabajo que irse despidiendo y haciendo su mudanza. Ahora ya es esto parte de lo que va a ser el nuevo gobierno, en particular el nuevo Congreso, que está controlado fundamentalmente por el PRI, y entonces esta es una chamba para Emilio Gamboa y para Manlio Fabio Beltrones, para que decidan en qué dirección se quieren mover. Si toman decisiones que vayan en la dirección de transparencia y le mueven más poder a Enrique Peña Nieto, o si prefieren asociarse más de manera más cercana con sus líderes sindicales, y entonces, bueno, pues convencernos de que el nuevo PRI era pura ilusión. Ahora, en todo caso, perdón Ernesto, el día de ayer la secretaria del Trabajo comparece, la ponen como camote a la secretaria del Trabajo por no saber plantear correctamente lo que implicaba la propia reforma laboral, o por lo menos por no saber operarlo. Tienen una confrontación enorme con los sectores sindicales que de una manera muy clara le están diciendo: así no se hace, de esa manera no lo podemos aceptar. A mí me parece que ahora le toca el turno específicamente a Emilio Gamboa y a Manlio Fabio Beltrones, bueno, en un momento u otro determinadamente, para operarlo, porque hoy ni la secretaria del Trabajo ni por supuesto el gobierno federal tienen capacidad para operar esto, Yo ¿no? te diría, está bastante claro, Ezra, y yo creo que también van a necesitar una muy buena mano del sector empresarial mexicano. Si no le entra el sector empresarial, porque en alguna de las ocasiones anteriores que se vino para atrás, fue también porque el sector empresarial se echó un paso para atrás y dijo: yo así no le entro. Justo cuando estaba todo listo para firmarse la anterior reforma laboral, en donde ya se habían puesto de acuerdo, inclusive el PRI y el PAN, el sector empresarial dijo: esta cláusula simplemente no va, que era la contratación de medios tiempos, y eso les interrumpía una serie de factores muy importantes. Y yo creo que se va a requerir de un oficio político muy importante. No va a ser fácil. Si uno cede en este momento ante los sindicatos para una reforma laboral, que sabemos que es fundamental, pues la probabilidad de que se falle también con la reforma energética, porque el sindicato de Pemex no quiere entrarle, va a ser muy alta. Y también a la reforma educativa, si el sindicato de los trabajadores no le entra, pues entonces, a final de cuentas, no le vamos a poder entrar a nada, porque las reformas siempre pisan callos. Eso lo sabemos todos, lo sabemos desde un principio. Y la forma más fácil, o digamos más limpia, de saber
es advertirle al que se le van a pisar los callos, te voy a pisar el callo, compadre, y vamos poniéndonos de acuerdo en que esto es en beneficio del país en su conjunto. A final de cuentas, eso es lo que no se hizo durante estos últimos 6 años. Era simplemente, compadre, ahí te voy, y a ver hasta dónde llegamos a los guamazos, y no se puede llegar absolutamente a ningún lado en este contexto. Lo que es muy claro es que ya hay 2 enemigos para la reforma laboral perfectamente bien identificados, son los partidos de izquierda. Yo no sé el PRD porque todavía no ha fijado su posición, pero seguramente el PT y Movimiento Ciudadano sí le han puesto ahí directamente un no, y toda la fracción del PRI, que tiene que ver con la parte sindical, también ya ha dicho que no. Y sin esas, pues simplemente va a ser muy complejo poder llegar a algún lado o llevar a buen puerto esta reforma para la cual sí necesitas el 67%, a menos que quieras que sea ultra light la reforma laboral. Ahora, en realidad la fracción que es importante es la del PRI. Y allá adentro los líderes sindicales, y es la decisión importante, que se quiere quitarle parte del poder a los grupos privilegiados y moverlo hacia las instituciones, o vamos a seguir como estábamos antes, bajo el viejo régimen, en donde este poder estaba distribuido de manera corporativa y se quiere seguir así. A mí me parece que no tendría mucho sentido, porque varios de los líderes sindicales estos en realidad ya no representan a nadie. Nunca lo hicieron propiamente hablando, pero ahora menos. Es decir, por ejemplo, la CTM en realidad nunca ha tenido contratos relevantes, son contratos de protección que se han estado utilizando durante mucho tiempo y es lo único que tienen. Eso no significa ni capacidad de movilización de personas ni recursos en cantidad importante, y a lo mejor esta es una oportunidad extraordinaria para que el PRI vaya limpiando eso y se convierta en un partido más moderno, sin perder su carácter popular que ha tenido durante mucho tiempo, pero moviéndose a sectores mucho más modernos, que donde puede tener mucho más posibilidades de éxito en el futuro. Yo no sé si eso quieran hacer, pero podría ser una muy buena idea para ellos mismos. Ahora, por lo pronto, lo que queda claro es que esta reforma planteada como está, o la aprueban o con todas las modificaciones que le puedan hacer, porque si finalmente por X razones esta se rechaza, el asunto de la otra, la de la contabilidad gubernamental, no, la que acaban de presentar junto con ella, la de contabilidad gubernamental para los estados de la República, pues los gobernadores no la van a permitir, no va a pasar. Aquí la clave es, o pasa una reforma laboral de una o de otra manera que se vea que en realidad el trabajo se hizo, o el resto queda atorado. Y aquí el costo de una reforma fracasada lo tendrá que pagar, por supuesto, el gobierno saliente, que a nadie le importa ya lo que haga, pero también el gobierno entrante, porque entonces estarías hablando de que estas figuras como Gamboa o como el propio Manlio Fabio Beltrones estarían ahí puestos en entredicho, y al propio Enrique Peña Nieto como aquel que está interesado en que esto se dé. Yo creo que esto es un juego de fuerzas muy, muy fuerte, y en donde las dirigencias sindicales tendrán necesariamente que eventualmente doblar la mano, a menos que quieran ahora sí que golpear a aquel que va a gobernar este país durante 6 años a partir de diciembre. La apuesta que se hizo desde la propia campaña presidencial, es que el PRI sí sabe negociar, que el PRI sí es un partido que a final de cuentas puede sentar a las diferentes fuerzas políticas del país en una mesa y llegar a acuerdos generales. Y hoy se está poniendo precisamente sobre la mesa esa capacidad. Si se pierde esa apuesta, pues sin duda alguna va a costar muchísimo trabajo resarcir los daños hacia adelante. Bien lo mencionas, hasta entre gobernadores hay un sindicato. Y tú le puedes llamar, si quieres, velada o abiertamente, el sindicato de gobernadores que no van a dejar, o en contra de la transparencia de los dineros. Y sabes también ahí que vas a pisar callos, necesariamente. En beneficio del país siempre hay algún afectado. Y yo te diría, el costo va a ser mucho más alto de lo que nos imaginamos, porque no nada más van a ser estas 2 leyes que se están poniendo sobre la mesa. En el siguiente periodo de sesiones, donde vengan las verdaderamente importantes, la fiscal, la energética y la de seguridad social, sin duda alguna van a salir chispas, porque también ahí vas a tener que pisar callos. Y de alguna manera vas a necesitar generar cuando menos 7 puntos adicionales del Producto Interno Bruto en ingresos fiscales para financiar todas las reformas, inclusive las que estás posponiendo el día de hoy si no las llevas a cabo. Yo creo que hay 3 puntos aquí que son importantes. El señor Peña Nieto, ya presidente electo, hizo una propuesta de hacer una reforma en materia de transparencia.
es imposible sacar esa reforma en materia de transparencia y al mismo tiempo no transparentar sindicatos y gobiernos estatales. Es imposible. Si hace uno eso es totalmente absurdo. Si no saca uno las 3 reformas, no hay manera de vender una reforma fiscal, porque ¿por qué yo voy a pagar más impuestos para que se los roben los sindicatos o los gobernadores, que como sabemos son sindicatos criminales, decíamos ahorita? Entonces yo no voy a pagar más y los señores no van a ser más transparentes. Entonces, si no sacan esas reformas, no sale la fiscal, y si no sale la fiscal, no hay la reforma de seguridad social, que es la única que hasta donde yo sé le interesa en realidad al señor Peña Nieto. El problema aquí importante es que desde 1997 el presidente de la República no tiene poder. Sacar estas reformas ahorita le recuperaría poder al presidente, quitándoselo a gobernadores y a grupos privilegiados como son los sindicatos, y nos pondría ya en el camino de construir un sistema político funcional. Entonces, estas reformas que podrían parecer pues, cuestión menor, la laboral, la contabilidad gubernamental, en el fondo definen por completo cómo va a ser el próximo sexenio. Entonces, son determinantes para probar si efectivamente estamos en el camino a construir un régimen político eficiente o si nos vamos a echar otra vez 6 años de inercia y a lo que diga el resto del mundo si México crece o no crece. Ahora, hay un punto fundamental de la reforma que tiene que ver precisamente con los sindicatos. La reforma no dice hay que desaparecer los sindicatos. Ni hay que convertir la información de sindicatos en información pública para todos, sino para los trabajadores. Hay que democratizar la forma en la que eligen. Primero, darles información a los mismos trabajadores. Es correcto, y transparentar el manejo de las cuentas. ¿Pero qué pasó? Pues eso es lo que no se puede Por hacer. Por eso, bueno, pero nadie está diciendo que desaparezcan los sindicatos, simplemente se está pidiendo que actúen exactamente como operan todas las demás instituciones del país, o debieran de operar las empresas, el propio gobierno en términos de la transparencia y la fiscalización. ¿Por qué no? O sea, ¿de qué privilegio gozan o nacieron para que no se les pueda exigir absolutamente nada, ni siquiera los requisitos mínimos de transparencia de cómo se eligen democráticamente? Es que si hubiera elecciones democráticas al interior de un sindicato, ¿cómo le harían los señores actuales dirigentes para estar electos? Algunos de ellos ya no se pueden ni mover, son ancianitos, otros llevan dirigiendo sus sindicatos 25, 30, 35 años, sin haber dado nunca jamás cuentas de absolutamente ningún dinero. Yo creo que todos ellos tienen fortunas considerables, sería cuestión nada más de buscarle tantito. A varios de ellos sí se les conocen propiedades, pero yo creo que todos tienen bastante. Entonces, en el fondo lo que son personajes que nos están extrayendo dinero a todos, en particular a sus trabajadores, y eso es lo que no quieren que se vea, y es la razón por la cual se están oponiendo. Yo no sé otra vez si el sistema político mexicano va a seguir en manos de este grupo de rateros que están robando a sus gentes, ya sean a sus trabajadores o a nosotros los que pagamos impuestos, me estoy refiriendo a los gobernadores. Si esto no se transparenta, yo voy a seguir pensando que estoy financiando a estos señores, y eso es una traslación de riqueza de nosotros, la ciudadanía, a un grupo privilegiado, y eso es lo que se tiene que acabar. El PRI, que construyó ese sistema, es el que lo tiene que enterrar. Así es, efectivamente. No tiene otra. No, y se ha demostrado durante los últimos 12 años. A final de cuentas, la alternancia en poder no ha servido ni para la destitución, olvidémonos desaparición, no, para el fortalecimiento de los sindicatos, pero los nuevos sindicatos, los democráticos, eso no ha pasado en este país. Y tampoco para restarles poder a los gobernadores, al contrario. Durante estos últimos 12 años se ha reforzado esta parte en donde los gobernadores tienen cada vez más poder y rinden cada vez menos cuentas. Simplemente no se puede hacer si no es desde las centrales, si no es endogámico este movimiento, si sale del interior del propio PRI para desmantelar estos grupos de poder que no existen de los últimos 12 años, ni de los últimos 20, existen desde hace más de 70 años y han ido creciendo a través del tiempo y modificándose para fortalecerse. Y un dato que es interesantísimo, ¿cuáles son esos sindicatos? En México los únicos sindicatos grandes que realmente se están oponiendo a estas reformas son sindicatos que trabajan para el Estado o que son sindicatos de industria que fueron construidos desde el Estado, es decir, electricistas, petroleros, mineros, por ejemplo, de este lado, y de este lado los burócratas, los profesores, es decir, todos ellos
hacen cosas que estamos pagando a través de nuestros impuestos. Ni siquiera son trabajadores de empresas que compiten en el resto del mundo y que se ganan su dinero. No, 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 no. Todos ellos les estamos pagando y además ni siquiera los podemos evaluar. Los maestros no se dejan evaluar, los petroleros no los evaluamos, los electricistas menos. Entonces, a mí no me parece que haya ningún argumento de defensa, salvo que ellos son poderosos. Si el PRI quiere trabajar para ellos o quiere trabajar para sus votantes, lo tienen que decidir en estos días. Es que el único problema es que los tienen adentro del propio sistema y dentro del la propia Cámara de Diputados y de Senadores. Así es. Y es ahí en donde o se alinean hacia lo que suponen es un proyecto nuevo de gobierno, o si no, pues están otra vez, ahora sí que condenados a repetir la historia, y yo creo que con consecuencias mucho peores de las que hemos vivido hace poco tiempo. Y ¿no? también para ellos, porque si no se modernizan, yo veo difícil que en 2018 vuelvan a ganar. Vámonos a una pausa, de regreso vamos a platicar con usted. Bueno, pues este asunto de Marcelo Ebrard, este hombre que termina finalmente la jefatura de gobierno, termina su periodo al frente del gobierno del Distrito Federal. Esto es Dinero y Poder. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presentó su sexto y último informe de gobierno. Destacó que durante su administración ha cambiado la imagen de la ciudad en el mundo. Dijo que es el primer lugar en desarrollo humano, transparencia, en promedio de escolaridad y acción climática. Pero a 2 meses de que termina su gobierno, la meta de Ebrard está en el 2018. Ha adelantado que iniciará su campaña el 6 de diciembre próximo. Ahí termina el mandato de Marcelo y ayer parecía más que nada pues un precandidato a la presidencia de la República con confeti, matracas y todo lo que pues sonaba. Como cuando estaba en el PRI. Como cuando estaba en el PRI, ahí estaba Marcelo entrando a eso. La verdad es que, bueno, pues queda claro que ahora las campañas o son de 6 años o simplemente no funcionan, no les alcanza el tiempo para eso, y ahí está un Marcelo Ebrard que entrega cuentas de una ciudad, por lo menos en términos de control político, impresionantes, porque el triunfo de Mancera, que pues si bien por supuesto tiene que ver con la propia figura de Miguel Ángel Mancera, pues tiene que ver también y mucho con la propia figura de Marcelo Ebrard. Sí, si el gobierno de Marcelo Ebrard no fuese pues al menos razonablemente bueno para la mayoría de la población, pues no hubiera habido un voto tan fuerte a favor de su candidato, de Miguel Mancera. Indudablemente también él como candidato aportaba algo, pero pues, de cualquier forma es una victoria abrumadora la que tiene el Distrito Federal. Decías al inicio, Marcelo Ebrard dice que estamos en primer lugar en escolaridad, desarrollo humano. Sí, eso todo era desde antes, esas cosas es el DF el que los tiene desde hace muchísimo tiempo, pero creo que sí se han hecho algunos avances. La inversión en infraestructura en la ciudad pues es la más grande en muchísimo tiempo, una línea de metro que hacía mucho que no se construía. Creo que mientras se construye pues todos sufrimos, esperamos que ahora que las inauguren funcionen, porque todo se atrasó. Vamos a ver si alcanzan a inaugurar antes de que se vaya, y si no, que las acaben. No, que las terminen antes, porque las vialidades, los segundos pisos, si no le apuran, van a colapsar más de lo que ya lo tienen, y el asunto de los baches, que esta ciudad está convertida en uno de ellos. Sí, todo tiene su costo. Si le dedicas los recursos específicamente a la generación de segundos pisos, pues el dinero no se va a otros lugares, y efectivamente hay mucha gente muy enojada. Esperemos que efectivamente cuando se concluya esta parte para darle mayor vialidad, mejor vialidad a la Ciudad de México en su conjunto, pues se dejen de despedazar tantos hígados que se van quedando en el camino, tantas horas de transporte en el transcurso de esta ciudad. Yo creo que sí hubo avances también en otros renglones bastante problemáticos, cosas que no se ven. El acuaférico en una muy buena parte, sin duda alguna, es algo que está ahí, que va a quedar para generaciones futuras, que sin duda alguna no vende en la parte política porque la gente no lo ve, pasa por abajo. Otros problemas como el de la basura, que tuvieron pues una problemática muy seria para muchos lugares de la Ciudad de México, muchas colonias, muchas vecindades, que a final de cuentas está llegando a una solución de mediano y largo plazo, o que por lo menos están sentadas las bases para darle un uso un poquito más racional a esta problemática de la basura, que sin duda alguna también es algo que asfixia a esta ciudad. Pero yo creo que en el mediano plazo lo que sí queda, hablando precisamente de esta acción climática, es cambiarle un poco la visión a esta ciudad, de ser totalmente vertical, y me refiero a que todo lo que entra sale como va, el uso del agua, la basura, una serie de factores, a tratar de darle un poquito de cara más circular, por lo menos en la conciencia de la gente. Tenemos que aprender en una ciudad pues como la
lo que es la Ciudad de México, 8 y cachito millones de gente en el Distrito Federal específicamente, más la parte conurbada, que ahí es en donde él mismo reconoce que nos quedamos más rezagados, esta idea de circularidad, de reutilización del agua, de regeneración de los mantos freáticos, de reutilización de la basura, en donde pues hay un trecho que recorrer gigantesco con una visión de desarrollo urbano que todavía no está totalmente permeada en esta Ciudad de México. Yo creo que como todos los gobiernos tiene cosas que son buenas, cosas que no se pudieron hacer de la misma forma. Por ejemplo, toda la recuperación del centro de la ciudad que se fue continuando y que a mí me parece que está muy agradable en estos momentos y que además ha servido porque la comparación en términos de seguridad con el resto del país se invirtió por completo en estos años. El Distrito Federal pues más o menos ha mantenido sus niveles de criminalidad que tenía antes, mientras el resto del país ha tenido complicaciones, sobre todo en el norte, y entonces el DF se ha vuelto mucho más atractivo para los mexicanos que viven en el norte del país y que ahora vienen aquí a pasear o incluso a vivir, muchos de ellos. Entonces, también en comparación con el resto del país, creo que se nota un poco más adecuadamente lo que se ha hecho en el Distrito Federal, pero sí quedan pues un montón de cosas por resolver. El PRD, el partido de Marcelo y de Mancera, es un partido fundamentalmente corporativo en esta ciudad, por eso también gana las elecciones de esa forma, y el control corporativo de vendedores ambulantes, taxistas, movimientos de peticionarios, franeleros, eso sigue igualito o peor que antes, y eso en algún momento va a tener que resolverse porque no puede haber tanta gente viviendo de extracción de rentas al resto de las personas. Ahora, a partir de esta realidad, de este retiro, digamos, ya de un Marcelo Ebrard que tiene necesariamente que ir abandonando la escena de la ciudad para trasladársela a un Miguel Ángel Mancera que irá recomponiendo, por un lado terminar por supuesto las obras de aquí a diciembre y después retirarse a lo que sería su precampaña, una precampaña que tendrá necesariamente que pues hacerla en paralelo a la de López Obrador. López Obrador continuará con Morena ya registrado como partido político si es que lo consigue, recorriendo el país, y en paralelo irá un Marcelo Ebrard con esto que él llama el proyecto de los demócratas de izquierda. Hay esta idea de que se trata pues, de dos proyectos de izquierda que se pueden aglutinar en un frente común. Sin embargo, aquí lo que tendremos es claramente dos precandidatos recorriendo la República, presentando dos opciones contrarias, yo diría yo, totalmente opuestas con respecto a lo que representa el modelo de cambio, ¿no? Y creo que eso es importante. Sí, sin duda alguna. Vamos a ver hasta dónde llega esta distancia que pueda marcar Marcelo. Yo creo que va a tener cuando menos 3 momentos de que deje la jefatura del gobierno del Distrito Federal a partir del 6 de diciembre. La primera pues tendrá que ver con marcar una separación para dejar a Miguel Ángel Mancera tomar las riendas del asunto. Él ha anunciado que probablemente se vaya a desempeñar las funciones para las cuales ya está inclusive nombrado allí en Naciones Unidas en este foro, pues estará algunos meses fuera del país inclusive. Luego tendrá que regresar directamente al PRD y a tomar posesión de alguna manera de este partido pues no quisiera llamarle refundación porque ellos mismos han dicho que no se trata de eso, pero sí de una nueva separación, de la separación de López Obrador y de todo este legado que tiene en ese contexto, y luego sí ya un tercer momento mucho más cercano al 2018 en donde ya tenga que tomar una posición política específica de campaña directa para la presidencia de la República. Sí, no la tiene nada fácil Marcelo Ebrard porque tiene que lograr primero que lo conozcan en todo el país, es algo que no ocurre ahorita. López Obrador, cuando en 2006 pierde la candidatura, se dedica a pasear por todo el país, pero ya era una persona conocida, había sido candidato a la presidencia. Ese no es el caso de Marcelo, entonces al día de hoy pues hay una gran cantidad de personas en el país que no lo conocen, tiene que lograr que lo conozcan y tiene que además empezar a transmitir algún conjunto de ideas que sean vendibles políticamente. Entonces esto va a requerir cosas que pues, son difíciles de lograr. Yo no sé si va a aspirar, como decía Ernesto, pues a lo mejor a ser el presidente del PRD para desde ahí tener una... O a lo mejor no, pero sí tiene que ser una figura fundamental en este cambio. Pero necesita una posición y esa posición ¿sí? No sé cuál pueda ser, no está nada sencillo, pero tiene que hacerlo. De otra manera, pues no va a poderse dar a conocer lo suficiente y a lo mejor Mancera le gana el espacio. ¿Sí? En todo caso,
caso, lo que sí le queda claro a alguien como Marcelo Ebrard es que se trata del momento de fortalecerse como una figura diferente, distinta a lo que fue, por un lado, López Obrador, segundo, aparecer como alguien que es capaz también de llegar a acuerdos. Será, dicen muchos, la figura que sea algo así como el enlace entre esta izquierda que pretende construir un proyecto socialdemócrata y otras fuerzas políticas. Eso es un poco a lo que él aspira como parte de este proyecto. Aquí el problema es si finalmente Marcelo Ebrard, como dijo, estamos dispuestos a llegar al 2018 con un solo candidato de la izquierda, porque dos, pues sería suicida. El problema es que, igual que le pasó en el 2012 cuando López Obrador dijo yo voy, y si yo voy, y se acabó, no hay otra, y Así Marcelo va a ir, dijo no, así va a ir para el 2018. Claro, de aquí al 2018 falta muchísimo. Todo, pueden pasar 1000 cosas, hay un millón de cosas que no podemos predecir ni saber por dónde se llega, pero lo que queda claro es que el camino de las izquierdas hoy va por dos vías diferentes, donde por una es López Obrador y por la otra es un Marcelo Ebrard que intentará cada vez más diferenciarse de la otra izquierda para poder apuntalar su proyecto. Sí, ¿no? pero López Obrador va a construir su partido, ya lo inició y va a tratar de ser candidato si llega hasta 2018 en buenas condiciones físicas y si su partido más o menos funcionó en la elección de 2015, pues él va a ser candidato de su partido y los demás podrán hacer lo que quieran. Entonces, efectivamente, tendrías otra vez la misma circunstancia, dos candidatos de una izquierda que tampoco es tan grande en México, ¿no? Entonces, pues pueden ahí perder los dos de calle. Ese es el problema que tuvieron en 2012. Por eso Marcelo dejó pasar a Andrés Manuel, pero yo creo que no lo va a dejar pasar en 2018 fácilmente porque es la última oportunidad en serio que tiene Marcelo Ebrard. Entonces, pues tiene que trabajar en bloquear a Andrés Manuel y en posicionarse él desde ahorita. Ahora vamos a tener efectivamente muestras y muchos botones aquí en los próximos años. Claramente Morena se va a posicionar como un partido que va a estar en contra de las reformas estructurales, eso lo sabemos absolutamente todos. Y habrá que ver qué posición va a tomar precisamente esta izquierda dialogante, como decía el país, que pues estuvo ausente durante los últimos años, subordinada a lo que decía López Obrador, en términos fundamentalmente de lo que van a decidir para estas reformas estructurales en el país. Ahí va a haber un primer punto de diferenciación. Olvídate, entre ellos, a los ojos de la ciudadanía, precisamente para empezar a tomar decisiones y filiaciones políticas. Y verás si en esta reforma estructural aparece reforma fiscal o reforma política o reforma energética, aquella parte en donde se vea la diferencia, porque si finalmente van a decir en el mismo a esto y seguir manteniendo el control por parte del Estado de este tipo de economías y estructuras políticas, pues entonces será muy difícil poder dividir o poder explicar cuál izquierda es la de López Obrador y cuál es la de Marcelo. Sí, yo creo que la opción para Marcelo es transformar a un partido que hasta ahorita era el partido del no en el partido del sí, pero. Eso es lo que tiene que hacer, sí a las reformas, pero bajo estas otras cosas que es en donde se puede diferenciar. Esa secuencia de cuáles son esas cosas es lo que tiene que construir Marcelo. Si empujas, inclusive aquí hay otras reformas adicionales que nosotros queremos. Por lo pronto lo que queda claro es que esta línea, que seguramente será encabezada por Marcelo, es la línea que se va a sentar con Peña Nieto, gobernadores, jefes de gobierno, con jefe de gobierno electo Miguel Ángel Mancera. Y diputados y senadores. Y esto implica necesariamente un cambio en la forma, pero también, por supuesto, en el fondo. Indudablemente. Vámonos a una pausa, regresamos con más. Esto es Dinero y Poder. El futuro de la economía mexicana pinta mejor que el de la brasileña. Para sorpresa de muchos, los resultados de la producción industrial así lo demuestran. Mientras la mexicana creció 4.9%, la brasileña cayó 1%. Los pronósticos indican que para el 2012 México podría crecer al 4%, Brasil quedaría por debajo del 2% por segundo año consecutivo. Estamos hablando básicamente de una economía brasileña que junto con las otras del bloque denominado BRIC comienzan a caerse producto de la propia crisis económica mundial y el hecho de que pues ahora sí que los escenarios se cambiaron. Los que tenían la posibilidad de crecer y de seguir pues dependiendo de un mercado como el asiático, ahora ya no funciona y el mercado norteamericano nos vuelve a poner a nosotros en un círculo virtuoso que dicen podría comenzar, bueno, de hecho ya comenzó y que estaría por continuarse el próximo año.
Sí, Ezra, la verdad de las cosas es que al margen de estas estadísticas en donde México efectivamente lleva 14 trimestres consecutivos creciendo arriba del 4%, cosa que ha sorprendido hasta los propios mexicanos, y a la hora que se compara con otras economías emergentes, precisamente como la brasileña, en donde están creciendo muy por abajo de la expectativa o de lo que ellos mismos crecieron durante los últimos 10 años, uno dice, bueno, ¿a qué se debe? ¿Por qué México hoy está creciendo de manera muy estable? Pues la verdad es que se combinan muchísimos factores. Uno de ellos es que efectivamente todavía tenemos una estabilidad macroeconómica pasmosa. No hemos dependido en lo absoluto de los déficits fiscales para crecer como sí lo hicieron muchas de estas economías emergentes, utilizando políticas llamadas contracíclicas, precisamente en la crisis de 2009-2010, que hoy pues les está empezando a pegar de manera muy importante. Y número dos, esta diversificación del comercio que ellos lo utilizaron como un arma muy poderosa en la crisis del 2009, hoy les está pegando de manera muy fuerte porque tienen una parte comprometida, especialmente Brasil, China, desde luego Rusia, en su comercio exterior con Europa, que le ha ido pero realmente mal. No es que Estados Unidos haya estado extraordinario, la verdad es que su proceso de recuperación fue muy bueno durante 2010 y 2011, pero 2012 ha crecido relativamente de manera baja, va a crecer aproximadamente 1.8% Estados Unidos, pero esa desaceleración no nos ha pegado tan fuertemente a México, porque ahora ha resurgido un mercado interno mexicano no basado en estos excesos de gasto, ni del sector público ni del sector privado, sino sobre la base sustentable de un crecimiento en el empleo y del poder adquisitivo. Y ahí tienes estos dos pies en los que México va caminando por primera vez desde hace mucho tiempo. Un sector exportador fuerte y competitivo a nivel internacional y un mercado interno pues que ahí la lleva. Y eso nos permite crecer pues alrededor de 4,5%, probablemente por un periodo todavía prolongado de tiempo, de acuerdo con lo que estamos viendo a nivel internacional. Y yo te diría que se le hace atractivo por primera vez a muchos inversionistas. Y de ahí esta oleada para decir, híjole, ¿qué está pasando con México? Lo ha dicho pues, instituciones financieras como Nomura, nos acaban de subir 4 o 5 puntos, lugares en el ranking del World Economic Forum. Acabamos de aumentar aproximadamente 11 lugares en el índice de complejidad elaborado por Harvard y por el MIT. Y diversos indicadores dicen México se va a convertir en una de las principales potencias en los próximos 10 años si pueden resolver dos cosas. Uno, mantener su estabilidad macroeconómica y dos, hacer esas reformas que todo el mundo está aclamando desde hace muchísimo tiempo, no para que crezcamos al 4, sino para que ahora sí podamos crecer al 6%. Sí, al 6 o más. De hecho, ese es el problema de fondo que tenemos, tanto México como Brasil, y es que no hemos realmente reformado a fondo nuestras economías. México tiene algunas ventajas sobre Brasil, sobre todo en materia de competencia y apertura comercial, mientras que Brasil tiene ventajas sobre nosotros en materia del petróleo. Ellos sí hicieron una reforma en Petrobras que nosotros no hicimos. Los dos tenemos mercados laborales malísimos, muy rígidos, pero el de Brasil es peor que el nuestro. Ellos tienen un control de su tipo de cambio que nosotros no tenemos. Ellos están en una circunstancia parecida a lo que México tenía al inicio de los 90, lo que nos llevó a la crisis de 1995. Y la razón por la cual Brasil creció más que México durante la última década es China. En 2001 en Estados Unidos hay una recesión, las empresas estadounidenses deciden moverse fuera y en ese momento China era mucho más atractiva que México, estaba entrando a la Organización Mundial de Comercio, se van para allá y entonces China empieza a crecer muy rápido durante toda la década y China le compra a Brasil. Entonces Brasil crece realmente amarrado de China. China está teniendo problemas económicos muy serios desde el año pasado y en consecuencia Brasil no crece. Nosotros sí, porque le vendemos a Estados Unidos y además de este mercado interno al que se refería Ernesto, nosotros le vendemos a la industria de Estados Unidos. Entonces, aunque el PIB de Estados Unidos crezca 2%, su industria está creciendo arriba de 4%. Y ese es nuestro cliente realmente. El resto de la economía estadounidense no nos compra tanto como la industria. Y esto es lo que nos hace crecer más rápido. Entonces, creo que ya finalmente todo el mundo se está dando cuenta de que efectivamente México no solamente le gana a Brasil en las Olimpiadas, sino que también vamos a estarle ganando toda esta década en materia No en económica. todas las Olimpiadas, nada más en No, fútbol. bueno, con eso. Con ¿Qué el más fútbol, quieres? el fútbol nada más. Pero bueno, ahora a partir de esta realidad en donde México se empieza a convertir en pues el mercado emergente más atractivo para este tipo de capitales, sí habría que entrar en una dinámica muy clara de cómo garantizar que esos capitales
y lleguen acá y se queden con elementos no solo de reforma laboral que ya hemos platicado, sino asuntos que tienen que ver con seguridad jurídica, Seguridad física. Seguridad física, por supuesto, con esta vinculación con un mercado norteamericano que, pues de una o de otra manera, garantice una generación tanto de empleos e ir convirtiendo la economía mexicana en algo que pues ya está ahí, pero quizá no de manera muy, muy sólida, en algo que embone directamente con la economía de Estados Unidos, algo que asusta a muchos que siguen queriendo ver, pues... Monos con tranchetes. No monos con tranchetes, Sí, pero sí pero- gringos contra mexicanos. Sí, pero no, ya somos una única economía. Norteamérica es una única economía, nos movemos igualito. De hecho, México se mueve un poquito más rápido que Estados Unidos durante todo este tiempo, desde el 95 para acá, una vez pasando la crisis de 95. El movimiento es prácticamente el mismo, es una única economía donde se divide una parte de la producción en México y otra allá. Entonces, esto está prácticamente hecho. Lo que habría que agregarle ahorita es resolver los problemas que tenemos, que en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial al que se refería Ernesto, se concentran en lo que ellos llaman el primer pilar, la cuestión institucional. En México no tenemos derechos de propiedad claros, no tenemos un buen sistema de seguridad física, de cuestión jurídica, no hay cumplimiento de contratos y esto impide que el sistema financiero funcione bien. O sea, en el fondo no nos gusta cumplir la ley, pues no nos ha gustado la ley nunca, llevamos apenas 15 años medio leyendo las leyes en México, entonces este es el asunto en el que hay que avanzar más rápidamente y ahí es donde las reformas pueden ayudar. Y sin embargo, hay otras cosas que sí les encantan a los inversionistas extranjeros. Somos un país que no tiene restricciones importantes a la inversión extranjera, salvo en sectores muy específicos como el energético, Sí. que ese es crucial para poder salir adelante. Dos, les gusta mucho esta apertura que hay en los mercados financieros. México se ha convertido en uno de los mercados monetarios más importantes de las economías emergentes a nivel internacional. Es, de hecho, la moneda de economía emergente, el peso mexicano más fuerte de las que hay, más estable durante los últimos 10 años, muy superior al real, al peso chileno, al peso colombiano. Es increíblemente estable la moneda mexicana y sobre todo tiene un mercado muy fuerte. Hace unos 3 o 4 años México manejaba un volumen de aproximadamente $1,000 millones al mes, ya sea de entradas o de salidas de capital, inversión en cartera. Hoy estamos manejando un promedio de $6,000 millones mensuales, que es una cantidad realmente fuerte comparada con cualquier otra economía emergente. Ahora, no estamos solos en esta carrera, no es que México sea la única estrellita marinera. Una vez descontado que los 4 BRICS pues de alguna manera están entrando en un proceso más allá de desaceleración, inclusive de decrecimiento. Hay otras 4 economías que compiten con México y que están también atrayendo de manera mucho más rápida y de mejor manera con reformas estructurales esta parte de ser la atracción fundamental de economías emergentes. Es Turquía, es Corea y Indonesia. Junto con México son las siguientes 4 economías que ofrecen la capacidad de crecimiento más importante para los próximos años y sin duda alguna pues tendremos que estar ahí a la par para competir para eso que acabas de mencionar, Isra, para atraer no solamente la inversión extranjera en cartera, sino la inversión física que nos dé empleos, que nos dé crecimiento y que a final de cuentas aproveche esto que es el tercer factor que les encanta de la economía mexicana, que somos una economía compleja, que tiene ubicación regional, ahí, junto a Estados Unidos, que tiene infraestructura, mal que bien nuestra infraestructura en materia de puertos, en materia de carreteras, en materia de ferrocarriles, no es la mejor del mundo, pero sin duda alguna funciona. Y 3, tenemos capital humano de sobra para producir manufacturas que sí compiten a nivel internacional. Porque lo que decía Macario es importante, Brasil creció exportando a la China, pero alimentos. Ahora sí que de otra cosa no les exportó nada. Nosotros sí podemos exportar manufacturas y competir con ellas a nivel internacional. De hecho, una cosa que uno no se fija, porque nos han hablado de los BRIC durante 10 años, todo el mundo está emocionado con Brasil, Rusia, India y China, es que el ingreso por habitante más alto es el de México, es más alto que cualquiera de estos países, el único parecido a nosotros es Rusia, Brasil tiene un ingreso por habitante 30% más bajo que el nuestro, China está a la mitad y la India es una cuarta parte de ingreso del que tenemos los mexicanos. Entonces estamos
uno hablando de economías totalmente distintas. Hablaba ahorita Ernesto de los que pueden competir con nosotros. Corea es una cosa un poco distinta en términos de economía y está creciendo relativamente lento. No le ha pasado lo mismo que Japón de estancarse en crecer cero, pero sí se ha mantenido en niveles del 3% y se ve difícil que crezca más rápido. Mientras que Turquía e Indonesia tienen el problema de que están en los dos extremos, yo diría, de Irán. Es decir, son los dos países musulmanes que cierran el espacio y que los dos están teniendo muchos problemas en este momento para saber qué va a pasar en el futuro. Entonces, si alguien tiene una lana para invertir ahorita en el mundo, no va a pensar en Corea, no va a pensar en Turquía ni en Indonesia, y si nosotros nos movemos tantito, creo que pueden traer su dinero para acá y yo creo que eso sería muy, muy útil, ¿no? En todo caso, lo que México a lo que tiene que apostar es a garantizar eso, estabilidad y, por supuesto, esto que decía Magario, ¿no? Leyes que se cumplan y que lo conviertan en un país creíble a mediano y a largo plazo. Ojalá así sea. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahora sí que le metió todo el dinero y lo que no tenía para tratar de echar a andar la economía norteamericana. Esto es Dinero y Poder. La Reserva Federal de los Estados Unidos puso en marcha un paquete de estímulo monetario que incluye la compra de valores hipotecarios y la promesa de mantener bajas las tasas de interés durante varios años. Empujada por la alta tasa de desempleo y la débil recuperación económica, explicó que la parte más importante del programa es la compra de $40,000 millones al mes en valores respaldados por hipotecas. Además, recortó su previsión de crecimiento para 2012 hasta un rango de entre 1.7 y el 2%, mejora la de 2013 hasta un rango de entre 2 y 3%. Explica que la estimación de crecimiento del PIB para 2014 estaría entre 3 y 3.8, la misma estimación la tiene para 2015. Bueno, pues se despachó con la cuchara grande la Fed, todos contentos, los mercados regresaron a la euforia. El problema es, ¿y quién va a pagar todo esto? Todos vamos a pagarlo. No solamente los norteamericanos, no, el todos, mundo. el mundo entero, sí. Qué bueno, ¿cuándo? El procedimiento que está haciendo la Fed, le llaman ellos quantitative easing, yo lo traduzco al español como aflojamiento cuantitativo, y es decir, soltar dinero. La primera etapa ocurrió de noviembre de 2008 hasta principios de abril de 2010 y consistió en multiplicar la cantidad de dinero por 4. Para tener con qué pagar lo que no había con qué pagar. Era un poco un Fobaproa, pero a lo bestia, ¿no? Porque Estados Unidos es más grandote. La segunda etapa de este aflojamiento cuantitativo ocurre de noviembre de 2010 a julio de 2011 y es moverse hacia las hipotecas sobre todo. Y ahora esta tercera etapa tiene una diferencia significativa contra las otras dos y es que no dice cuándo se acaba. Entonces muchos le llaman a no la etapa 3, sino la etapa infinita. Es decir, la Reserva Federal anuncia que va a estar comprando en realidad $85,000 millones mensuales, 40 de hipotecas y 45 de otros activos. Y esto es dinero que está empezando a entrar a la economía y en mi opinión lo que está haciendo el señor Bernanke es algo un poco extraño, que es poner una meta de PIB nominal. Normalmente las economías, y cada vez que hablamos de crecimiento, hablamos del PIB real, o sea, descontando la inflación. Y ahora lo que está haciendo Bernanke es más bien apostarle a un crecimiento nominal, es decir, si no crece la economía en términos reales, la inflación es la que va a crecer. Si la economía crece, la inflación crece menos, pero en su conjunto la economía va a estar creciendo en términos nominales más rápido que la deuda. Y esa es la forma de desaparecer la deuda. Es decir, lo que está haciendo la Reserva Federal es generar inflación suficiente para que la deuda que tiene Estados Unidos empiece a reducirse y esa inflación, pues la vamos pagando todos. O sea que a partir de este momento, nuestros amigos del auditorio, ustedes dos, todos los demás, vamos a financiar la deuda de Estados Unidos. Yo creo que si ese es el caso, o es macromaquiavélico. Es macromaquiavélico. O macrotonto. O macroburro. Eso. Cualquiera de las dos Yo iba opciones. por otra, lo han hecho más violenta, a final de pero no cuentas, se puede déjame aquí. decirte que para México en lo específico no está nada mal. Te voy a decir por dos razones. El gobernador del Banco Central mexicano, Agustín Carstens, debe estar muy contento porque al día siguiente que se anunció la medida, el peso mexicano bajó de 13.20 a 12.70. Y eso le está echando una manota al Banco Central para controlar nuestra inflación a través de todas las mercancías. Es el primer respiro que tiene el Banco Central después de todas las malas noticias en términos de los precios de bienes agroalimentarios que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo hacia adelante. Entonces, de entrada, el gobernador le dijo, gracias, compadre. En segundo lugar,
es una extraordinaria noticia en términos del crecimiento que pueda tener la economía de Estados Unidos, no este año le bajaron, ya saben que van a crecer, en el mejor de los casos, 1.8%, que no está nada mal porque a nosotros no nos ha pegado esa desaceleración como le ha pegado a otros países del mundo, pero para 2013 y 2014 están elevando la tasa de crecimiento esperada. En ese contexto, pues el segundo que está diciendo muchas gracias va a ser el próximo secretario de Hacienda. No sé si sepa ahorita o no, pero pues un mayor crecimiento de la economía estadounidense le pega enormemente y en beneficio de la economía mexicana de manera muy directa. Habrá que ver esta parte de una tasa de interés real negativa, cómo nos va a pegar a nosotros, porque efectivamente en el corto plazo nos llenan de dólares, nos baja el tipo de cambio y nos permite solventar esta parte de una menor inflación. Pero estos flujos incesantes nos pueden ocasionar una variabilidad enorme en términos de un tipo de cambio que a final de cuentas a las grandes empresas mexicanas lo que le conviene es la estabilidad, no un tipo de cambio bajo, no un tipo de cambio alto, un tipo de cambio estable en algún lugar ahí en medio. Y en ese contexto estamos muy vulnerables a lo que le pueda pasar a la economía norteamericana. En el corto plazo yo diría, pues hazte cuenta que el presidente de la Reserva Federal actuó, vamos a diseñar un programa que le haga enorme beneficio a México en el corto plazo. No a Estados Unidos pues licuemos la deuda, generemos mayor inflación. A México le va a beneficiar enormemente. Pero para el próximo año, una vez pasadas las elecciones en los Estados Unidos, van a tener que empezar a reducir déficit en términos reales, no van a andar licuando deudas ni cosas por el estilo. Van a tener que reducir necesariamente gasto, o van a tener que aumentar impuestos, o van a tener que hacer algo que eventualmente pues dañe el crecimiento económico, por lo menos lo haga más lento, y eso sí finalmente termina por dañar economías mundiales, incluyendo la mexicana. Si hacen esto, como van a hacerlo, va a crecer menos la economía en términos reales, pero la inflación va a cubrir lo que falte para llegar a la meta. Y esto es lo importante, el crecimiento del PIB nominal se mantiene durante un periodo largo del tiempo, la deuda estadounidense se va reduciendo. Tanto la pública como la aumenta la inflación. Así es. Eso es una forma. Esto es algo que se ha hecho muchísimas veces en la historia de la humanidad. Cuando los gobiernos empiezan a endeudar mucho, tienen dos salidas a final de cuentas. Una es decir, no pago y háganle como quieran. Eso, por ejemplo, lo hizo el gobierno español muchísimas veces, quebrando a montones de empresas que se dedicaban a financiarlos. Desde el siglo XIX esto se usa menos porque queda uno muy mal y luego ya nadie quiere prestarte, y entonces lo que hacen es generar inflación. Tú empiezas a soltar la inflación se traga la deuda, billetes. Y esto significa que lo que haces es transferir riqueza de quienes ahorraron a quienes se la están gastando ahorita. O lo que es lo mismo, vamos a mover dinero generacionalmente. Eso es lo que está haciendo Bernanke. Está moviendo dinero de todos los que se están retirando ahorita, están jubilando, les está quitando dinero vía inflación y se los está entregando a la generación de jóvenes. Y esto compensa lo que ha estado haciendo Obama, que es lo contrario. En consecuencia, yo tengo la impresión que a partir de hace 2 semanas, los 2 gobernadores de banco importantes a nivel mundial, que son el señor Mario Draghi en Europa y el señor Bernanke en Estados Unidos, son los que están gobernando esos dos, no dos países, ¿no? Estados Unidos y la Unión Europea están siendo gobernados por los directores del Banco Central, que por cierto nadie eligió, ellos no se eligieron democráticamente, pero ellos toman las decisiones hoy. Y los dos optaron por la misma, los dos optaron por soltar el dinero, porque si no van a entrar en un proceso recesivo. Sí. Europa ya está desesperada por salir en materia de crecimiento y a final de cuentas se está optando precisamente por esto. Hasta Angela Merkel festejó cuando el Parlamento alemán le dio chance de soltar la lana igual que todos los demás. Yo te diría, el futuro es ominoso si se ve estrictamente desde el punto de vista de cuándo van a tener que hacer los ajustes necesarios, porque venimos de un proceso de desajuste privado enorme en Europa y en Estados Unidos. El sector privado, fíjate que ya se ajustó y se ajustó de manera muy rápida en Estados Unidos y en Europa. Falta un cacho, no cabe la menor duda, pero el mayor desajuste hoy viene de los gobiernos, viene del gobierno de Estados Unidos y viene de los gobiernos europeos que tienen ahora deudas enormes, porque los que ya pagaron el plato y lo pagaron muy rápidamente fueron las familias norteamericanas que hoy por hoy sí tienen un proceso de ajuste brutal, viven casi que en una economía cash, de efectivo, lo que ganan
lo pagan en términos de su deuda. Eso no hay ninguna duda. Ahora, el sector privado ajustó su deuda porque se la tragó el sector público. Claro. Es decir, los gobiernos asumieron esta deuda, un poco lo que hizo México otra vez en Fobaproa, lo hace Estados Unidos y lo hace también Europa. España eso es lo que tiene que hacer ahorita. Toda la deuda bancaria se la tiene que tragar el gobierno y ese es el proceso en el que están hoy. Y esto, bueno, pues se va pagando en el largo plazo y la única forma de pagarlo es creciendo rápido. Y si no puedes crecer rápido porque no te da la economía, pues que crezca la inflación y se lo trague. ¿Inflación es de cuánto? ¿De 3, 4, 5%? Ahorita ya la inflación estimada para Estados Unidos hacia el mediano plazo supera el 2.7%. Sigue siendo una cosa muy moderada, pero yo creo que hacia 2015 en adelante vamos a ver inflaciones arriba de 5. Pero fíjate, las inflaciones que verdaderamente le pegan a los norteamericanos, que es la de gasolinas y la de commodities, una está en 10%, la de gasolinas hoy, y la de commodities está en 6%. Materias primas. Materias primas, exactamente. Y eso les pega y les pega durísimo. Ni modo, pero ya para final de la década vamos a estar a todo dar. Inflaciones del 5% y 6%. Luego va a ir bajando, porque tenemos otras cosas que van a estar funcionando mucho mejor. Bueno, yo la veo más complicada. A mí me parece que la magia económica pueda funcionar, pero en fin. Muchísimas gracias, Ernesto Cervera, Macario Schettino. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.